Una avalancha. Desde la distancia, grácil y ligera como una nube. Desde cerca, una masa de hielo y nieve, incontrolable y mortal. Nuestra tecnología trata de luchar contra ella, pero no estará completamente controlada. Se le llama la muerte blanca. Un recordatorio frío y mortal del poder salvaje de la furia de nuestro planeta feroz. Planeta feroz. Avalancha. Una avalancha rompe la quietud del paisaje montañoso. Engañosamente lenta, es incluso graciosa. Su increíble poder aparece oculto por una suave nube de nieve. Pero la avalancha destructora corre montaña abajo a más de 160 kilómetros por hora. Una fuerza incontenible con más de 10 millones de toneladas de nieve y hielo. Incluso la avalancha más pequeña puede ser mortal. Las grandes derriban árboles crecidos, aplastan y entierran edificios, destruyen concreto reforzado. Pero no todas las avalanchas son de nieve que se desliza. Algunas veces las propias montañas se mueven cerro abajo. Un deslizamiento de rocas puede arrastrar montaña abajo millones de toneladas de material, cambiando para siempre la apariencia del paisaje. Más mortales aún, las cenizas calientes que surgen de los volcanes también son avalanchas. Pero las avalanchas de nieve son las más comunes. En el mundo hay más de 1 millón al año. Donde quiera que hay montañas y nieve, hay avalanchas. Si no hay gente, no representan peligro alguno. Pero por miles de años hemos luchado para controlar las montañas, sea por supervivencia, viajes, trabajo y más recientemente por el deporte. Las avalanchas matan aproximadamente 200 personas al año. Algunas mueren al ser aplastadas y golpeadas por el hielo y la nieve. Otras se estrellan contra árboles y rocas, pero la mayoría muere sofocada. Cuando la avalancha disminuye de velocidad y se detiene, a menudo sus víctimas están enterradas debajo de la superficie. El escape es prácticamente imposible. Esta fue la experiencia de Tim Auger en un casual accidente de alpinismo. Un simple resbalón hizo que Tim y su compañero cayeran 60 metros por un acantilado. Se salvó de una muerte segura al aterrizar sobre una pendiente empinada de nieve suave, la que entonces se transformó en una avalancha que cayó montaña abajo por otros 150 metros. Cuando finalmente se detuvo, Tim estaba vivo, pero completamente enterrado. Cuando la nieve se mueve, es como si fuera un fluido, y en cierto sentido es como si uno se moviera en una substancia casi líquida. En el rescate de una avalancha, la rapidez es absolutamente esencial. No hay tiempo para buscar ayuda externa. Para cuando ésta arribe, casi con certeza la víctima habrá muerto. Luego de 30 minutos, la mitad de las víctimas enterradas en nieve han muerto por falta de oxígeno. Luego de 3 horas, solo sobrevive 1 de cada 10.
Juntémonos. Vamos a tener que hacer una búsqueda por transmisor. ¡Saquen sus transmisores! La mayor esperanza se encuentra en estos verdaderos faros radiales. Los esquiadores y excursionistas más experimentados los llevan. Normalmente transmiten una señal de radio débil, pero después de una avalancha el equipo de búsqueda puede sintonizarlos para recibir la señal emitida por personas enterradas. La búsqueda debe ser lenta y metódica, aunque durante ese tiempo la víctima puede estar muriendo enterrada a solo metros del equipo de rescate. ¡Mark, tengo una señal! ¡Vengan hacia acá! ¡Lo encontré! ¿Dónde está? Está justo en esta área. Tengan la sonda lista. Puedes tratar de sondear aquí. ¿No hay nadie allí? No, no hay nada. Muy bien. Incluso si la persona enterrada puede respirar al principio, su aliento tibio empieza a congelarse en la nieve que rodea la cara, formando una máscara de hielo que hace imposible respirar. ¡Lo tenemos! ¡Allí está! Trata de respirar, Rob. Muy bien, Rob. ¿Qué tal si pones tu brazo y tronco aquí donde nos estamos moviendo en la nieve? Está bien. Bien, vamos a limpiar tu cara un poco. Muy bien, fantástico. Hombre, qué bueno es verte. Es bueno verlos a ustedes también. Muy bien, quédate con él, Mark. Trataré de desenterrarlo otro poco. Las avalanchas pueden matar incluso después de que las víctimas son rescatadas. La hipotermia, el shock o las heridas internas hacen vital sacarlos de la montaña lo más rápido posible. El centro del cuerpo, el pecho y el abdomen deben mantenerse entibiados primero. Solo entonces puede abrigarse lo mejor posible a la víctima para el helado viaje fuera de la montaña. A pesar de todo su poderío mortal, la avalancha es una de las fuerzas más simples de la naturaleza. Cuando los copos caen en la ladera de la montaña, tienden a aglomerarse formando capas de nieve. Pero hay otra fuerza trabajando al mismo tiempo, la gravedad. Cuando la atracción de la gravedad es mayor que la fuerza que mantiene unidas las capas de nieve, existe el peligro de una avalancha. A pesar de su simplicidad, las avalanchas son todavía muy difíciles de predecir. Dependen de la cantidad de nieve, del terreno y del tiempo. La comprensión de estas complicaciones es un asunto que requiere de mucha habilidad. Existen 3 tipos de avalancha, cada una de las cuales es mortal. La mayor y más destructora es la avalancha de polvo, un trozo de roca o hielo que cae y da comienzo a una masa de nieve suelta que se desliza montaña abajo. Al moverse atrapa más y más nieve. En pocos segundos hay una enorme masa de hielo, nieve y aire volando montaña abajo, llegando hasta 320 kilómetros por hora. En Nueva Zelanda, esta cayó más de 1800 metros desde su punto de inicio. La avalancha tenía aún tanta energía que trepó varias decenas de metros por la ladera opuesta del valle antes de detenerse finalmente. El tamaño y poder de una avalancha de polvo pueden crear una ola expansiva increíble que se mueve justo por delante de ella, aplastando árboles como si fueran cerillas, matando a cualquiera que esté en su camino. El segundo tipo es llamado avalancha húmeda. Esta ocurre principalmente avanzada la temporada de nieve, cuando esta es profunda y recién comienza el deshielo.
En ocasiones, en estas avalanchas húmedas, la nieve puede moverse como si fuera agua. Otras avalanchas húmedas se mueven tan despacio que parecen poco más que un goteo suave, pero sin embargo son igualmente mortales. Las avalanchas húmedas pueden ser masivas. Algunas veces una ladera completa de nieve cede, y cuando esto ocurre su poderío es abrumador. En 1993, en el pueblo noruego de Auda, esta avalancha se deslizó a solo 8 kilómetros por hora. Los pobladores tuvieron tiempo suficiente para escapar, pero no pudieron hacer absolutamente nada para impedir que la avalancha se tragara sus hogares. Pero es el tercer tipo, la avalancha de placa, la verdadera asesina. Hasta el peso de un esquiador puede ser suficiente para desprender una placa entera de nieve de las capas subyacentes. Al deslizarse, las capas duras de la superficie de la placa se quiebran en 1.000.000 de trozos de hielo, algunos tan grandes como una casa. Al partirse los trozos grandes, los pedazos se mueven de manera más fluida entre ellos y la avalancha acelera rápidamente. Lo que empezó como un suave copo de nieve se ha vuelto ahora una fuerza mortal. Todos los esquiadores que usted verá atrapados en avalanchas durante este programa finalmente sobrevivieron, pero en promedio 1 de cada 10 muere. La atracción de las montañas es irresistible. Cada año la gente llega más lejos explorando el terreno, buscando nuevas cumbres que trepar o nuevas pendientes para esquiar. Y cada año la montaña cobra su tributo. La tranquilidad aparente es engañosa. El peligro acecha debajo de la superficie lisa de la nieve y cualquier persona puede ser una víctima. Julia Dundas formaba parte de un grupo de esquiadores experimentados en una expedición en las montañas rocallosas canadienses. Era un día precioso. Había nevado unos 5 centímetros la noche anterior. No se veía una sola nube. Había alrededor de 0 grados. Así que caminamos hacia arriba por el risco y fue desde allí que comenzó la avalancha. La pendiente lucía perfecta, pero ninguno de los esquiadores podía ver que había una capa frágil bajo la superficie, una trampa mortal. Esta es una historia común. La mayor parte de las avalanchas que matan personas son producidas por personas. En el caso de Julia, uno de los esquiadores en la pendiente desencadenó un deslizamiento enviando una masa de nieve sobre ella como una violenta cascada. Justo habíamos escuchado a alguien gritar avalancha. Yo estaba bastante lejos. Fue justo en ese momento. Gritaron, miré para arriba y vi que todo se venía cuesta abajo. Era como una ola inmensa. Dos segundos y me tomó por sorpresa. Fue demasiado rápido. Esta tremenda fuerza me succionó justo en el medio. Todo era blanco. Es como estar en el agua y uno lucha, pero no hay salida. Todo lo que sentía era nieve dar vueltas sobre mí. Me atrapó en ella y es como estar pegada en cemento. La sentí en mi cara y en todas partes. Recuerdo tratar de respirar y no había nada. Traté de gritar y luego pensé, espera un minuto hasta que todo se calme, y pensé que se estaban acercando y luego, sencillamente, no supe más de mí. Estas 3 personas escaparon de una muerte casi segura esquiando a través de la avalancha hacia nieve estable. Para el momento en que estuvieron a salvo, la placa ya iba viajando a más de 130 kilómetros por hora.
Tuvieron suerte. Son avalanchas tan poderosas como esta las que originaron el nombre de Muerte Blanca. Esta avalancha corrió por más de 1,5 kilómetros montaña abajo, y cuando parecía lista para detenerse, una nueva masa de nieve la empujaba cada vez más. En las empinadas montañas de los Alpes europeos, la gente ha vivido con la muerte blanca por mucho tiempo. En este lugar hay más de 100.000 avalanchas por año en lo que es la región montañosa más densamente poblada del mundo. Las consecuencias son inevitables. En el invierno de 1951 hubo una cantidad récord de nieve y viento. Las avalanchas arrasaron con muchos pueblos y villorrios, enterrando y destruyendo propiedades, ganado y gente. Solamente en Suiza ese invierno murió cerca de 100 de personas. Pero las muertes por avalanchas en esta región se registraron por primera vez hace más de 2000 años, cuando Aníbal condujo sus tropas en su épico cruce de las montañas en su marcha hacia Roma. Registros históricos señalan que las avalanchas mataron 18.000 de sus hombres durante el cruce de las montañas. Pero incluso esa cifra empalidece al compararla con el número de muertes en este lugar durante la Primera Guerra Mundial. En 1916, soldados italianos y austríacos luchando en los Alpes apuntaban sus cañones a las cimas de las montañas en vez de a las tropas, originando avalanchas que arrasaban con las posiciones enemigas. Era un método de guerra extraño, pero altamente efectivo. En ese invierno solamente casi 80.000 soldados de ambos países murieron debido a la fuerza letal de la muerte blanca. Los cuerpos de la mayoría nunca fueron recobrados. Para aquellas personas cuyo trabajo es salvar vidas prediciendo avalanchas, es vital vigilar las condiciones climáticas. En muchas regiones montañosas de Estados Unidos de América y Canadá hay redes de estaciones climáticas localizadas en lo alto de áreas donde las avalanchas son comunes. Estas estaciones miden velocidad del viento, temperatura, cantidad de nieve caída y envían los datos por radio a las estaciones de vigilancia en los pueblos de más abajo. Estos lugares, expuestos a los duros elementos del invierno, deben ser controlados en forma regular para asegurarse que todos los equipos están trabajando de manera adecuada. Pero el esfuerzo vale la pena. Con la tecnología moderna, los meteorólogos pueden despertar en la mañana y con solo un computador portátil y un teléfono, averiguar en unos pocos segundos cuáles son las condiciones exactas del tiempo en las montañas. Para presentar una amenaza real de avalanchas, una montaña debe cumplir con un número de requisitos. En primer lugar, debe ser lo suficientemente alta como para acumular una capa de nieve profunda. Montañas altas significan además menos árboles, porque las avalanchas empiezan más fácilmente sobre la línea de forestación. Los bosques anclan la cubierta de nieve, haciendo difícil que la nieve se deslice. Por supuesto, una vez que se ha desatado una avalancha, los árboles no representan ninguna protección. El ángulo de la pendiente también es crítico. Demasiado pronunciado y las capas de nieve caen antes que la placa de nieve se forme. Demasiado plano y la placa de nieve no se desprenderá. La mayoría de las avalanchas ocurren en pendientes de entre 30 y 45 grados. Desafortunadamente, este es también el rango perfecto para el mejor esquí. El peso de un solo esquiador puede ser suficiente para poner en movimiento una montaña completa de nieve. Pero incluso una pendiente suave no siempre es segura. Este hombre iba conduciendo su moto de nieve hacia arriba en una pendiente de apenas unos 20 grados cuando desencadenó una avalancha. Por suerte para él, la poca pendiente provocó una avalancha que se desplazaba lentamente, por lo que fue capaz de correr justo más rápido que ella. Usualmente es imposible ganarle en velocidad a una avalancha.
Los caminos que las avalanchas recorren frecuentemente se distinguen por las señales de destrozos. Cuando la ruta de una avalancha corre a través de un bosque, sus señas son fáciles de distinguir. Al igual que un río, una avalancha se hace su propio camino. Los árboles nunca tienen oportunidad de crecer donde las avalanchas son frecuentes, por lo que su ruta permanece abierta. Árboles aislados a lo largo del camino de una avalancha son indicadores que esta parte de la pendiente es golpeada con menos frecuencia. Los árboles han tenido unos cuantos años para crecer, por lo que ahora se requiere una avalancha mucho más grande para derribarlos. En este lugar, árboles completamente crecidos han sido arrancados de raíz, partidos y astillados. Es seña de un evento raro, pero dramático. Una avalancha enorme que se produce quizá una vez en 50 años. Las avalanchas son extremadamente caprichosas. Dependen del tiempo, de los ciclos de tormentas que agregan nieve fresca, de los cambios de temperatura, radiación solar y de muchos otros factores. En una localización particular, la estabilidad de la masa de nieve puede cambiar semana a semana, día tras día o incluso hora a hora. Evaluar las probabilidades de una avalancha requiere habilidad y experiencia, incluso si se dispone de tecnología moderna. Para los meteorólogos esto significa ver en el terreno lo que ocurre con la masa de nieve. Las técnicas son bastante simples y sorprendentemente no han cambiado casi en nada en los últimos 50 años. La superficie de la nieve menos... El método básico es ir a una pendiente donde hay riesgo de avalancha y cavar en la nieve un agujero con paredes verticales lisas. Los expertos en avalanchas hacen esto de manera regular. De 0 a 1 es la placa del viento. Cada invierno cavan literalmente cientos de pozos en la nieve. Bien, bajamos a 29. Las capas en la masa de nieve les dicen muchas cosas. Aunque para el ojo no entrenado la pared luce simplemente como una masa de nieve, estos expertos pueden distinguir fácilmente las diferentes capas y cuán fuertes o débiles son. También examinan de qué clase de cristales de nieve está formada cada capa, porque son indicadores de su fortaleza. El meteorólogo experimentado puede deducir muchas cosas usando una simple lupa como instrumento. Son formas mixtas. Las facetas crecen hasta alrededor del tamaño 1. La prueba siguiente es ver cuán firmemente están unidas las capas entre sí. Aíslan una columna de nieve y usan una pala para nivelarla. La columna se rompe en la capa más débil. Vamos a ver si tenemos nuestra falla en la placa del viento. Bien. Veamos la costra. Una mejor prueba de la estabilidad de la masa de nieve es crear una pequeña avalancha controlada. Se corta una placa mucho más grande de nieve y el peso de una persona desencadena la avalancha. Eso es 2, 3. Los expertos usan su habilidad y experiencia para interpretar los resultados y decidir cuáles son las áreas más peligrosas en la pendiente. Su habilidad se puede traducir en la diferencia entre la vida y la muerte. Algunas avalanchas no están hechas de nieve. Esta nube gris es la forma más mortal de avalancha en el mundo. Proviene de un volcán en erupción y se llama un torrente piroclástico. Se comporta como una avalancha de nieve, pero está hecha de millones de toneladas de cenizas, rocas y gases volcánicos venenosos. Este que vemos corre ladera abajo del monte Fugan en el sur del Japón a 240 kilómetros por hora. Dentro de la nube, la temperatura es de increíbles 550 grados.
Una ola expansiva invisible de aire a temperaturas incluso mayores viaja delante de la nube a más de 320 kilómetros por hora. Para cualquiera que se encuentre en el camino de este monstruo no hay escape. La muerte es instantánea. Pero esto no impide que los científicos viajen alrededor del mundo para observar torrentes piroclásticos. Usualmente se quedan a varios kilómetros de distancia para estar a salvo, pero no siempre es así. Maurice y Katia Kraft, dos conocidos geólogos y cineastas franceses, habían estudiado y filmado volcanes durante 30 años. En 1991 llevaron a un grupo de 41 personas al Monte Fugan a observar y filmar torrentes piroclásticos. Se acercaron más que ninguna otra persona pensando que estaban a salvo. Pero poco después que estas imágenes fueron grabadas, un enorme torrente piroclástico mucho más grande que los anteriores se abrió camino montaña abajo. El torrente propiamente tal se desvió en una esquina, pero la ola expansiva siguió en línea recta. Las 43 personas murieron en forma instantánea. Este fue una vez un fértil valle boscoso. Ahora es una escoria desértica llena de millones de toneladas de restos de ese terrible torrente. El paisaje cambió para siempre. Los volcanes también pueden producir avalanchas de roca y lodo. Alrededor del Monte Fugan se han creado canales especiales para contenerlas. Esta filmación con una cámara de seguridad muestra cuán repentinas y violentas pueden ser estas avalanchas. Las avalanchas de rocas están entre las más extrañas fuerzas de la naturaleza. Esta que vemos parece un río furioso, pero es roca pura. Peñascos gigantes flotan en la superficie de miles de toneladas de materia sólida. Y algunas veces una ladera completa puede deslizarse montaña abajo. Aquí en el sur de Japón, una ladera completa de tierra y roca se ha vuelto inestable debido a las fuertes lluvias. Su movimiento es lento, pero imposible de detener. Más extraordinario aún es lo que sucedió en Risa, Noruega. El pueblo había sido construido en arcilla y un día en 1978 la arcilla repentinamente empezó a licuarse. Esta filmación hecha por un aficionado muestra cómo en un comienzo pequeñas áreas de tierra se convirtieron en un líquido espeso y se deslizaron hacia el lago adyacente. En las horas siguientes, más y más tierra se deslizó hacia el lago, llevándose todo con ella. Al final del día, la mitad del pueblo había desaparecido para siempre. Sorprendentemente, nadie resultó herido. Los deslizamientos de rocas han sido responsables de numerosas tragedias. Una avalancha de escoria de carbón golpeó al pequeño pueblo minero de Aberbarn, en Gales, en 1966. La pila de escoria proveniente de la mina local, una montaña completa hecha por el hombre, colapsó repentinamente y sin aviso. Una avalancha de carbón se abrió camino a través de la escuela del pueblo.
Los lugareños están acostumbrados a los accidentes, pero bajo tierra, en las minas, no en el corazón de su comunidad. El desastre de Evervan dejó una cicatriz en su tierra y en su memoria. Ese día murieron 116 niños y 28 adultos. Cuando la gente vive en el camino de avalanchas tan grandes como esta, el deslizamiento acaba con vidas y propiedades. En Flateyri, Islandia, una avalancha partió el pueblo en dos una noche de invierno de 1995. La avalancha fue completamente inesperada. Nadie recordaba que un deslizamiento hubiera afectado antes al pueblo. 50 casas fueron dañadas o destruidas y 20 personas murieron. En todo el mundo crece la presión para establecerse en tierras nuevas, incluso en terrenos montañosos y difíciles. De modo que cada año el número de muertes aumenta y las avalanchas destrozan más edificios, propiedades y vidas. La activa estación de esquí de Davos en Suiza se encuentra a la sombra de los Alpes. Una noche en 1968 una avalancha barrió las laderas desprovistas de árboles entrando a la ciudad. Enterró casas y automóviles y mató 53 personas. Sabiendo que con seguridad esto volverá a ocurrir algún día, la gente de la ciudad empezó a construir. Hoy en día, Davos está más protegido que cualquier otra ciudad en los Alpes. En las zonas de inicio de avalanchas, se construyeron rejas sobre las pendientes montañosas que dominan al pueblo, las que previenen que grandes áreas de nieve puedan volverse inestables. El diseño de estas estructuras debe ser muy preciso. Ubicadas en el ángulo justo para detener el deslizamiento de nieve, deben ser también extremadamente resistentes. También hay grandes montículos deflectores y un dique diseñado para romper el flujo de una avalancha e impedir que alcance las casas más abajo. Esta clase de defensa se encuentra por todas partes en los Alpes. Es cara, pero en esta región densamente poblada hay pocas alternativas. Incluso pequeños pueblos en los Alpes tienen estos sistemas de defensa. Saint-Antonin, en Suiza, fue alcanzado por una serie desastrosa de avalanchas en los años 50. Docenas de personas murieron. Hoy en día el pueblo está protegido por más de 64 kilómetros de rejas de concreto instaladas arriba en la montaña. No es hermoso, pero funciona. Muchas de las casas también tienen su propia protección. Enormes cuñas de piedra construidas en el lado de arriba de la pendiente, las que desvían hacia los lados cualquier avalancha que alcance la casa. La vida en las montañas nunca será completamente segura. Las avalanchas son inevitables, pero los científicos aún tienen la esperanza de que un día sabrán lo suficiente como para predecirlas o incluso controlarlas. En el Instituto de Avalanchas de Davos, en Suiza, los científicos han pasado años analizando los efectos de las avalanchas en las pendientes sobre la ciudad. Usando modelos computacionales pueden ver qué es lo que sucede cuando la temperatura, la humedad, el viento y una multitud de otros factores modifican gradualmente la masa de nieve. Cuando ocurre una avalancha digital, el computador calcula su progreso montaña abajo. Otros expertos atacan las avalanchas usando un enfoque distinto. Investigadores en Zúrich, Suiza, descubrieron que cuando ciertos polvos plásticos se deslizan a lo largo de pendientes en el agua, se comportan en forma similar a avalanchas en el aire. Construyeron modelos a escala de laderas de montañas donde han ocurrido avalanchas grandes y donde se conocen los detalles de cómo las avalanchas se movieron.
Estudiando el flujo del polvo pendiente abajo, son capaces de predecir dónde pueden ocurrir las verdaderas avalanchas. Pudieron advertir a las autoridades locales acerca de dónde construir o no nuevas casas. Pero fuera del laboratorio, la escala y complejidad de las avalanchas continúa desafiando los esfuerzos para controlarlas. En regiones montañosas lejanas, los caminos son una vía vital. Durante los meses de invierno, el riesgo es sustancial, de modo que los caminos incluso deben ser cerrados durante el tiempo peligroso, o bien las rutas de las avalanchas deben mantenerse despejadas. Este es el Paso del Oso en el norte de Canadá, una región remota con poco tráfico. Sin embargo, la carretera a través del paso debe mantenerse despejada y los vehículos a salvo. Puente despejado, carguen. ¿Todo listo? La solución es un poderoso cañón de 105 milímetros. Los proyectiles explotan y pueden desencadenar pequeñas avalanchas antes que la nieve se acumule en niveles peligrosos. Si un proyectil no desencadena un deslizamiento, entonces esa ruta en particular es segura por el momento. Todo despejado. El cañón dispara un enorme proyectil hasta 8 kilómetros con gran precisión. Desde esta posición, estos controladores altamente entrenados pueden desencadenar avalanchas en más de 50 rutas de deslizamiento conocidas. Algunas veces la avalancha que desencadenan es más grande de lo que esperaban. Un deslizamiento de este tamaño era un desastre esperando su minuto. Al usar el cañón han podido elegir el momento adecuado. Aún así, pasarán varias horas antes que la carretera sea despejada y el paso sea abierto de nuevo al público. Elevación 206. Si una tormenta produce una acumulación de nieve peligrosa durante la noche, es en ese momento cuando estos controladores deben desencadenar las avalanchas. Para ello no requieren ver las rutas de las avalanchas. Han marcado las coordenadas de cada ruta y pueden disparar a ciegas en la noche sabiendo que los proyectiles darán en el blanco. ¡Fuego! En carreteras más transitadas, el riesgo para el tráfico aumenta. La autopista Trans-Canadá pasa a través de varias zonas de avalancha en las montañas rocallosas canadienses. En algunos lugares, las avalanchas grandes son tan frecuentes que los cobertizos para avalanchas son la única solución. Estos cobertizos cubren y protegen el camino a lo largo de las rutas de las avalanchas y los deslizamientos de nieve pasan justo por sobre el techo. Los cobertizos son estructuras de concreto increíblemente resistentes, construidas para soportar la tremenda fuerza de miles de toneladas de nieve moviéndose a más de 160 kilómetros por hora. Los cobertizos para avalanchas mantienen las carreteras despejadas, pero su construcción es muy cara. La única alternativa práctica en la mayoría de las áreas es cerrar el camino y despejar la nieve que se ha acumulado en las laderas. Este método es radical, pero altamente efectivo. Patrullas de control dejan caer bolsas de explosivo de alto poder en las zonas de inicio de avalanchas.
También sucede que se desencadenan avalanchas mayores de lo esperado. Este deslizamiento de nieve arrancó de raíz grandes árboles de 50 años de edad. La acumulación de restos de la avalancha medía 6 metros, pesaba más de 50.000 toneladas, bloqueó 68 metros de la autopista Trans-Canadá y le tomó 4 horas a las excavadoras el despejar una sola vía. Es un recordatorio gráfico de que las avalanchas sin control representan una amenaza mortal para el tráfico. Ya volvemos con Planeta Feroz. Cada año, más y más personas asisten a los centros de invierno para recreación y hacer deporte. Salen en esquí, snowboards o motos de nieve. Muchos grandes centros como Lake Louise en Canadá atraen decenas de miles de turistas cada invierno. Esto representa mucho dinero para los negocios de la zona. Pero con tanta gente en las montañas, la amenaza que representan las avalanchas se debe tomar en serio. La humedad relativa era, ya sabes... Por esta razón, las compañías que manejan los centros de esquí emplean patrullas de control de avalanchas, gente experta con conocimiento de la localidad donde se encuentra el centro. Estas personas saben cuándo, dónde y cómo se comporta la nieve en cada avalancha en el área. ¿Qué hacemos con el jardín de rocas? Bueno, no sé, pienso que sería adecuado cerrarlo. Sí, creo que sí. ¿Crees que veremos algo más profundo? Hay una gran presión del comercio por mantener las pistas de esquí abiertas, cualesquiera sean las condiciones atmosféricas y los riesgos de avalanchas. De modo que durante la temporada, todas las mañanas las patrullas de control evalúan las condiciones y deciden cuáles pendientes pueden estar en riesgo de avalanchas ese día. Cuando los turistas se preparan para disfrutar el día, las patrullas ya se encuentran en las montañas. Una manera más efectiva de prevenir una avalancha grande y potencialmente mortal es desencadenar deslizamientos más pequeños bajo condiciones controladas cuando no hay esquiadores en el área. De esa manera la nieve nunca se acumula en niveles peligrosos. Uno de los métodos que usan es el abalanzador. Utiliza aire comprimido para disparar un proyectil explosivo varios cientos de metros sobre las zonas de inicio de avalanchas conocidas. Dependiendo de las condiciones, la patrulla de control puede verse forzada a desencadenar avalanchas en este mismo lugar docenas de veces en el transcurso del invierno. Despejado. Seguro fuera. Fuego. Seguro puesto. Hay situaciones en que la única manera de desencadenar una avalancha es hacer el trabajo a mano. Este es a menudo el caso con las cornisas, las enormes masas de nieve colgante que se acumulan en riscos cientos o miles de metros sobre la gente que está esquiando en las laderas. Frecuentemente están fuera de vista sobre los árboles y rocas, pero representan un peligro mortal y deben derribarse antes que crezcan demasiado. Este es un trabajo muy peligroso. La patrulla de control usa explosivos de alto poder que deben ser manejados con mucho cuidado. Esto no es fácil en el frío extremo y con el viento invernal de las cimas de los riscos. Un simple fusible le da tiempo a la patrulla para poner la carga, lanzarla sobre el borde y volver a un lugar seguro.
Es aquí donde la experiencia de la patrulla es vital. ¿La tienes? Sí. ¿Sabes para dónde va? ¡Lánzala! Un error al poner la carga fácilmente puede derribar la parte equivocada de la cornisa y lanzar a la propia patrulla de control montaña abajo. Muy bien. La tengo. Está colgando bien también. Muy bien, tenemos alrededor de 1 minuto y medio. El trabajo de proteger al público del peligro de las avalanchas no termina nunca. Nuestros mejores esfuerzos y nuestra tecnología más poderosa apenas pueden mantener a raya esta amenaza. Sabemos que habrán avalanchas, pero la complejidad del mundo natural derrota nuestros intentos por predecirlas o controlarlas. A medida que la gente vaya más allá en lo que una vez fue el dominio completo de la naturaleza, continuará encontrando no solo su belleza, sino también el poder salvaje de nuestro planeta feroz.